Tú eres el dador de vida, Señor. Tú eres el que restaura, Señor. Tú eres el que ama. Tú eres el que bendice, Señor. En este tiempo que haya una verdadera revelación de la palabra y de lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Sé tú en este tiempo, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos que tu gloria está aquí, Padre. Que tu presencia está aquí, que tu Espíritu Santo se pasea en este lugar, sanando, restaurando, trayendo vida, trayendo liberación al que está cautivo, Señor. Y que el amor perfecto de Dios es el que viene en este tiempo y en este momento, Padre. Tú sé, Señor, en este tiempo, Padre. Tu palabra dice que donde están dos o más, tú estás ahí, Padre. Y declaramos y creemos tu palabra, que tú estás aquí, Padre, y que tú eres el que ministra en este tiempo, Señor. Usa mi vida, Señor. Yo, la verdad, no soy nada ni nadie. Tú eres soberano, tú eres el que nos ayuda en todo tiempo. Ayúdanos en este tiempo, Señor, que las palabras sean de bendición, de edificación, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. La conferencia de hoy se llama Restauración. ¿Cómo se llama la conferencia de hoy? Tenemos que entender que necesitamos tiempo para ser restaurados. ¿Usted cree que algo se restaura rápido? Cuando usted tiene algo que restaurar, una puerta ya en su casa, ¿cuánto tiempo le lleva? Primero la tiene que, Lolis, ¿qué tiene que hacer? Lijarla, ¿verdad? Lijarla completamente. Cuando ya está lista la puerta, la tiene que preparar con un barniz o algo así, y luego la tiene que pintar. Eso es restaurar. ¿Lleva tiempo? Para ser restaurados nosotros necesitamos tiempo. Eso es muy importante. Es importante saber que la restauración lleva un proceso, que no es algo que pasa de un momento a otro, sino que tenemos que entender que Dios es un Dios de procesos. Todos los que estamos aquí hemos tenido que ser restaurados en alguna área de nuestra vida, y posiblemente en este tiempo también Dios está restaurando algo en nosotros. Fíjese bien, usted ha sido restaurado en alguna área de su vida en el pasado, ¿verdad? Pero también en el presente Dios está restaurando. A veces pensamos que Dios nomás restaura el pasado, ¿verdad? Una niñez, una adolescencia, pero no, Dios también ahora está restaurando, porque en todo tiempo traemos situaciones en nuestra vida. La primera vez que nos encontramos con Dios, recibimos a Jesucristo como Salvador, y el Espíritu Santo empieza a hacer un proceso en nuestro corazón. ¿En dónde? En nuestro corazón. Nos arrepentimos de nuestros pecados, decidimos perdonar a quien nos dañan y decidimos pedir perdón a quien nosotros dañamos. No sé si pueden poner el ventilador para acá un poquito, Isma, porque me derrito. Fíjese bien, nosotros también tenemos que pedir perdón. ¿Sí sabía eso? Porque a veces, qué padre cuando llega a Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados. Pero cuando nosotros dañamos, tenemos que pedir perdón. ¿Sí o no? Y nos costará trabajo pedir perdón. Muchísimo, ¿verdad? Nosotros hemos… Ándale. No, ¿se puede poner? No, así que vaya y venga. Sí. Gracias. Gracias, Isma. Nosotros hemos tomado algunos talleres de encuentro con Jesús, y ahí nos dimos cuenta cómo estaba nuestro corazón. Cuando nosotros llegamos a Jesucristo traemos muchas cosas, pero cuando recibimos la revelación y tomamos algún encuentro con Jesús o revelación de la cruz, ahí salen todavía más cosas. Pero fíjese bien, en ese momento el Señor está tratando en nuestro interior, en el corazón, en el alma, en las emociones, porque Él quiere que seamos restaurados. Si se fija que cuando estamos ahí lloramos, nos sentimos, pasan tantas cosas en nuestra mente, y es un tiempo tan bueno para nosotros, pero no se termina ahí nada más, ¿verdad? Dios, por medio de su palabra, empieza a limpiarnos a cada uno de nosotros. Ahí empezamos un proceso de restauración. Cuando recibimos a Jesucristo, empezamos un proceso de restauración. ¿Verdad, Becky? La pregunta sería, ¿cuánto tiempo tengo de conocer a Dios? Y si he trabajado en las áreas que Dios me ha dicho. Porque yo puedo tener 30 años de conocer a Jesucristo, pero no hacer nada, ni trabajar en ninguna área
donde el Señor o el Espíritu Santo me ha mostrado. Ese es el verdadero problema. Porque muchas veces tenemos muchos años, pero no trabajamos en las áreas que Dios nos ha dicho que trabajemos, cada uno de nosotros. Si yo les pregunto a ustedes, ¿en qué área Dios te ha hablado, maestra? No va a ser la misma área que a Gaby Camaño, no va a ser lo mismo porque somos completamente diferentes, ¿verdad que sí, maestra? Y cada uno de nosotros tenemos que trabajar en las áreas donde Dios nos ha hablado. Hablar y trabajar en lo que Dios muestra es muy importante. Fíjense bien. Yo puedo hablar y decir, tengo esta situación y no ha sido restaurada, pero también tengo que trabajar en ella. No nada más es hablarlo, sino trabajarlo. Tenemos que entender que como cristianos y como hijos de Dios siempre tenemos que trabajar en cada área de nuestras vidas. Las heridas que se quedan de otro lugar, escúchame bien esto, las heridas que se quedan de otro lugar al que asistimos y ya no es, son muy dolorosas, sí le han afectado. Pero lamentablemente, cuando alguien nos lastima en otro lugar que está en autoridad, se quedan ahí, son dolorosas. Pero Dios no es el responsable, ¿verdad que Dios no es el responsable? Pero nosotros a veces asociamos a Dios con esa situación. Es que nos lastimaron ahí en ese lugar. Nos lastimaron en ese lugar y pensamos y decimos, no, es que me lastimaron ahí y tengo esa herida y lo asociamos con Dios, cuando Dios no fue, cuando Dios ni siquiera lo hizo. Los seres humanos lastimamos, los seres humanos nos equivocamos, ¿sí? Ahora, a usted y a mí nos pudieron haber lastimado, fíjese bien lo que le voy a decir, pero ¿qué tal si esa persona nunca lo reconoce? Y nunca viene con usted y le dice, perdóname por lo que te hice. Y tú te puedes quedar, yo conozco a gente, hay una persona en particular que tiene 35 años con esas heridas. 4 personas la afectaron, 2 ya murieron y 2 siguen vivas. Y nunca le pidieron perdón y esa persona tiene 35 años con esas situaciones no restauradas en su vida. Si esa persona no reconoce que le lastimó a usted, no importa, porque le tengo una buena noticia. El especialista en restaurar nuestra vida es Dios. Ese es el mejor. En este tiempo el Señor me habló y me dijo, Sofía, si no te han restaurado en esa área, yo te voy a restaurar. El mejor restaurador es Dios. No hay nadie más que Él. Si no le restauran, usted acuda a la fuente de vida y dígale, Señor, aquí estoy con esta situación que no está siendo restaurada en mi vida, pero quiero que tú lo hagas en mí. Y cuando Él lo hace, pues es lo mejor, porque nos va a traer libertad a nuestra vida. No podemos ir cargando situaciones de personas que nos han lastimado y se quedan ahí. Tenemos que entender que Dios quiere restaurar nuestras vidas por completo. Y algo que yo entendí en ese tiempo, yo venía platicando con la pastora eso, el mejor restaurador es Dios. Y yo le dije a la pastora, le dije, Elvia, Dios me habló y me dijo, no importa que la gente no reconozca, el mejor restaurador soy yo. Yo te voy a restaurar, Sofía. Porque a veces el Espíritu Santo trae revelación a nuestra vida de situaciones y las dejamos dormidas, y las dejamos pendientes, y las dejamos por muchos años. Yo les decía a esta persona, 35 años y sigue igual. ¿Y saben cómo está su vida? Amargada, triste, desolada, con deseos de venganza, todavía con deseos de venganza. Y es muy triste. Pero Dios es el mejor restaurador. Todos los que estamos aquí hemos vivido cosas que Dios quiere restaurar. Dios quiere venir a restaurarnos. Nosotros muchas veces pensamos que Dios solo restaura el pasado, pero también el presente. Probablemente ahorita usted esté viviendo una situación. Imagínese que usted no le ha dado la oportunidad a Dios que restaure su pasado y se le junta el presente. ¿Cómo estamos? Tronados completamente. Y yo creo que los que estamos aquí estamos en algún proceso de restauración. Los que han querido ser restaurados, muchachos. Los que no han querido ser restaurados, pues no están en ningún proceso. Ni siquiera han entrado al proceso de restauración.
Algo está edificando Dios, algo está construyendo, algo está colocando en orden, porque nuestro Dios es un Dios restaurador. Lo más importante es identificar en qué proceso estoy de sanidad física en mi corazón, de una mala experiencia o recuperación económica. Lo más importante es que Dios está con nosotros en la restauración, porque hay algo muy importante que caracteriza a Dios, es que Dios es un restaurador. Él es el único que nos puede restaurar. Ninguna persona puede restaurar el corazón como Dios. Qué bueno que vienen y arreglas cuentas y te piden perdón, pero a veces ahí se queda algo, Rose, así chiquito, que dices tú, ¿y por qué está aquí estorbándome? Porque Dios lo puede hacer. Porque a veces nosotros, ni siquiera podemos, pero Dios restaura eso que se queda así pequeñito, Rose, ahí está escondidito, hasta el fondo. El Señor dice, quiero restaurar esto de ti, Rose. Y Él es el mejor restaurador. Los seres humanos, les digo que a veces no sabemos ni cómo. Dices, qué bueno que ya me pidió perdón, ya me siento tranquila, ya me siento bien. Pero Dios es el mejor restaurador. Lo poquito que se quede, el Señor lo restaura. En Nahum 2:2, ¿me la puedes poner, Karen? Dice, porque Dios restaurará. ¿Qué dice? Porque Dios restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel, porque saqueadores los saquearon y estropearon sus mugrones. Mugrones no son mugrosos, muchachas, ¿eh? Les voy a explicar qué dice. Mugrones significa y se refiere a los retoños o vástagos que brotan de las raíces o plantas, especialmente de árboles frutales como el olivo. Yo creo que eso se sabe esta Mati y Amador, ¿verdad? Que ellos andan en el Edén. Aunque el destructor arrasó con todo, fíjense bien, tal vez tú en este momento te sientes desgarrado, como si no tuvieras nada, como si estuvieras desolado o triste. Pero la promesa de Dios es que Él nos va a restaurar y nos va a volver el brillo y el esplendor que teníamos antes. Eso es lo más importante, muchachos. Perdón que estoy sude, pero así estoy. ¿Por qué es tan importante hablar del proceso de restauración? Porque tenemos la expectativa que cuando vamos a algún lugar o a un evento o a la iglesia o a la congregación, todo se arregla de forma inmediata. Fíjense bien lo que le voy a decir. Usted va a un encuentro con Jesús, a un encuentro matrimonial, y entonces usted llega y dice, ya todo está bien, todo se arregló de forma inmediata. Hay mujeres, hay mamás que han dicho que mi hijo se congregue, que mi hijo vaya a la iglesia, que mi hijo esté en la iglesia. Hay mujeres que oran por sus esposos y están con esa expectativa y ¿qué creen? Que van a ese evento. Llegan a ese evento, son llenos del Espíritu Santo, les ministran y hay algo que dices tú, qué padre, el Señor hizo algo bien padre. Sí, pero ¿qué cree? Que regresan a su casa y ¿qué cree que pasa? Lo mismo. ¿Y por qué cree? Porque todos los seres humanos necesitamos ser restaurados y vivir en un proceso, pero no queremos. Entonces llegan de ese evento y ya se agarró el esposo con la esposa, ya el hijo renegó, ya se agarraron de la greña y dicen, ay, ¿para qué fui? No, nunca diga eso. Es entrar al proceso. Apenas estoy dando el paso de entrar al proceso y estoy dentro del proceso, entonces tengo que caminar en el proceso. Tengo que caminar y el Señor va a ir restaurando mi vida poco a poco. La vida de un cristiano no es automática, ni es rápido, ni es ya está todo listo. No, la vida de un cristiano, hijo de Dios, tiene que vivir un proceso y el Señor va restaurando en el proceso. Fíjese bien, algo que yo he entendido. ¿Usted cree que nosotros oramos así y ya oramos en automático? No, es que Sofía ya empezó a orar así, la pastora, Vicky, hay personas que dices tú, ay, ora. No, tuvimos que empezar a orar, a hablar la palabra, a creer en la palabra y empezamos a orar, a tener esa comunión con Dios y el Señor es el que nos ayuda. Mire, yo recuerdo mucho cuando yo empecé en Trigo, mi mayor así anhelo es, yo veo a Mari de Reyes, a la hermana de Elvia, yo la veía cómo oraba, cómo se metía con el Señor, cómo clamaba. Yo decía, yo quiero ser como ella.
Es la verdad. Siempre va a haber un ejemplo para ustedes para seguir adelante. Entonces yo quiero orar. Pues sí, pero tienes que empezar a orar, a hablar la palabra. Ahora, usted cree otra cosa, fíjese bien. ¿Usted cree que por leer la palabra un día ya la hizo? ¿Verdad que no? Tenemos que empezar a leer la palabra, a declarar la palabra, a creer en la palabra, y el Señor empieza a hablarnos y empezamos a comprender qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Todo lleva un proceso. Nada es automático, nada. Todo lleva un proceso. ¿Estamos de acuerdo en eso? Entonces no nos tenemos que poner tristes. Es el comienzo de algo que Dios quiere hacer, pero tenemos que perseverar, porque si no, se pierde lo que Dios estaba haciendo, muchachos. Ese es el problema. Claro que nos da gusto que vengan a la iglesia, a algún tipo de evento, pero sabemos que Dios toca el corazón, pero tenemos que trabajar nosotros en cada área de nuestras vidas. Años de relaciones complicadas y conflictos no se arreglan en automático, al instante. Hay situaciones que vienen de niñez, como les decía, y de la adolescencia, que ni siquiera las hemos trabajado, menos lo actual, si no trabajamos en nuestros procesos. Ejemplo, la persona que es alcohólica, ¿cómo te llamas? De Ismael, ¿cómo se llama él? No, el de blanco, Javi nos estaba platicando que ellos van a los centros de rehabilitación. ¿Y qué cree? Que a poco llegan así, ya dejan las drogas, ¿verdad que no? ¿Cuánto llevan más o menos cada persona? Llevan un proceso cada uno. La vida es un proceso, mire. El que es alcohólico se encuentra con Jesús y tiene ese encuentro verdadero con Jesús. ¿Deja la botella de un momento a otro? ¿Dejan las drogas de un momento a otro? Ahora, Dios puede hacer un milagro, ¿verdad? Y puede ser instantáneo porque Dios es soberano. Y en algunas ocasiones Él lo ha hecho, la verdad. O el cigarro. Lo dejan de un momento a otro. Tienen que vivir un proceso. Les costará trabajo. Les costará trabajo a las personas. Y es muy difícil. Mire, yo conocí a una persona en León que ese muchacho pues se drogaba y todo. Y los papás vendieron su casa para poderlo poner en un centro de rehabilitación muy caro, en Oceánica, que es muy caro. Ellos vendieron su casa y ¿qué creen? Que fueron, lo llevaron. ¿Cuánto tiempo creen que duró? 2 días. Y se salió. Y los señores perdieron todo su dinero. Imagínense qué fuerte. Yo decía, señores ya grandes, y perdieron su casa porque ellos querían ayudar a su hijo. O sea, es bien difícil. Todo lleva un proceso, todo lleva un tiempo y Dios quiere restaurar nuestras vidas, pero no es instantáneo, nunca va a ser instantáneo con Dios, nunca. Bueno, vamos a seguir. Tal vez en lo que les decía, esto que les leí ahorita a mí sí me llama mucho la atención porque dice, años de relaciones complicadas y conflictos no arreglados no se arreglan en un instante. Cuando todas estas situaciones vienen de niñez o de cuando estamos adolescentes. Cuando hablamos de procesos tenemos que atravesar una secuencia de etapas y para esto necesitamos tiempo. Cuando se habla de procesos se requieren 2 cosas, tiempo y trabajo. Fíjese bien. Podemos preguntar a algunas personas que en qué procesos están y dicen, esperando. No podemos quedarnos esperando. Todos tenemos que trabajar en nuestras vidas. Yo no puedo sentarme a esperar a que alguien haga lo que tengo que hacer yo. Tengo que entender que es tiempo y es trabajo, que yo tengo que moverme, que yo tengo que hacer cosas. No podemos quedarnos sentados sin hacer nada. Tenemos que entender que ser cristiano no es fácil, que aprender a orar y a leer la palabra también no es fácil. Todo lleva un proceso, fíjense bien, todo es un proceso y en el momento no lo entendemos y nos frustramos y abandonamos el camino de Dios porque queremos que sea en una forma inmediata y nunca va a funcionar así, nunca.
nunca. Vamos a la palabra. Vamos a ir a Génesis 6:5. Vamos a hablar de Noé y del arca. Y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo, solamente al mal. El 5, vamos al 6. Y se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. El 7. Y dijo Dios: rehaceré sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Que usted y yo hallamos, imagínense que Dios voltee y nos ve y diga: estás hallando gracia delante de mi hija, porque Dios ve todo. Imagínense que usted un día se despierte y te diga: Miranda, has hallado gracia delante de mí, mi amor. Qué padre, ¿no? Porque Él ve todo. La gracia de parte de Dios es tan importante, muchachas. Debemos de trabajar en hallar gracia delante de Dios. Y a veces estamos tan preocupados y tan afanados y tantas cosas en la cabeza, y no entendemos que hallar la gracia, Gisela, delante de los ojos de Dios es lo más importante. Y Noé halló la gracia. Dice que era una generación perversa, dice que es una generación que estaba muy mal, y él ya estaba cansado, ya dijo: voy a terminar al ser humano. ¿Se recuerda eso? Hay una maldad impresionante y Dios determina acabar con la humanidad. Pero hay un hombre que agrada a Dios, y es Noé, su esposa, sus 3 hijos, sus nueras. Y le llama la atención a Dios. Noé le llamó la atención a Dios. Génesis 6:9. Dice: estas son las generaciones de Noé, varón justo que era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Con quién caminó Noé? Favor delante de Dios. A mí se me hace increíble esto, porque cuando tú y yo entendamos qué es ganar favor delante de Dios, vamos a tener solución en muchas cosas de nuestras vidas. Muchísimas cosas. Noé era un hombre justo y andaba en integridad delante de Dios. Noé sobresale en medio de una generación malvada, dice la Biblia. Halló favor delante de Dios. En esta generación, en este tiempo, ¿cómo está el mundo? Deshecho, malvado, está fuertísimo. Pero él halló gracia. ¿Usted y yo cree que podamos hallar gracia delante de Dios? ¿Y qué tenemos que hacer? Caminar con Dios, ¿va? Noé vive como un hombre justo. Dice Dios: a tu familia, a ti y a tu familia, no los voy a deshacer. Yo me estoy muriendo de calor. Y Dios le da la instrucción a Noé de continuar un arca, y le da las medidas y el tipo de material, y Noé es obediente. Fíjese bien. Usted y a mí, Dios nos da instrucciones. ¿Somos obedientes? La verdad. ¿Por qué cree que estamos como estamos? Si nosotros fuéramos obedientes, estaríamos así. ¿Verdad que no? Nosotros necesitamos entender que Dios sí nos da instrucciones. Ay, pero ¿por medio de quién me da instrucciones, Sofía? Pues por medio de la palabra del Señor Jesucristo, que es la Biblia, y por medio de nuestros pastores. Y hay gente que está en consejería y les dan instrucciones. ¿Pero qué hacemos? Hacemos lo que nos dan de instrucción, Mati. Hacemos lo que nos dicen, Mati. Ese es el problema. Porque si hay instrucción de parte de Dios, la situación es que nosotros no la hacemos, ¿verdad, Adri? Ese es el problema. Pero Noé fue obediente y él hizo todo lo que Dios le dijo. Vámonos a Génesis 6, 19 al 22. Y de todo lo que vive en toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengas vida contigo, macho y hembra serán. El 20, de las aves según su especie y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, de 2 de cada especie entrarán contigo para que tengas vida. El 21, y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. El 22, y lo hizo así Noé, hizo conforme a lo que Dios le mandó. Yo les leí esto
porque se me hace increíble que Noé hizo todo como él le dijo. Pero fíjese bien, lo que tenemos que entender, el problema principal es que nosotros no hacemos las cosas como Dios nos dice. Ahora yo les dije, para ser restaurado necesitamos tiempo y trabajo. Él estaba trabajando. Desde que estaba construyendo el arca, ¿qué hacía la gente? Se burlaba de él, Malú, se burlaban. Este loco, ¿qué está haciendo? Se burlaban. ¿Y qué hizo él? Dijo, ay no, pues dicen que estoy loco, ahí dejo el material. ¿Verdad que no? ¿Qué hizo él? Siguió, perseveró. Eso es lo más increíble, porque se van a burlar de ti como hijo de Dios. Ay, tú estás loco, ¿a qué vas ahí? No vas a perder el tiempo. Y luego en domingo, ¿cuántas horas te echas ahí? Se burlan de nosotros. ¿Pero a qué vas? Pero si tenemos esta fiestecita, este compromiso, hombre, en domingo que no vayas, ¿cuál es el problema? No. La gente se puede burlar de ti, pero tú tienes que entender que la vida verdadera en Jesús está aquí. Donde nos congregamos, Él envía bendición y Él hace las cosas increíbles. No importa lo que digan de ti. No importa, ay, no, ¿y a qué vas? Ay, no, ¿para qué le inviertes tanto tiempo, Sofía? ¿Para qué haces? ¿Para qué? Porque tengo que estar ahí, ahora más voy a estar. Porque sí puede haber desánimo. ¿Usted cree que él no se desanimó? Haber dicho, no, hombre, ¿para qué estoy aquí? Pero él fue tan obediente. Le dijo del material, le dijo cómo lo hiciera, las medidas. ¿Y él qué hizo? Todo como Dios le dijo. Por eso yo le digo, es tiempo. Y en el tiempo Dios va restaurando este trabajo. Y el trabajo, ¿verdad? Ahora, Noé es justo y obediente. Cada instrucción que Dios le da, Él la lleva a cabo. Muchas veces hay situaciones que nos toman por sorpresa, pero si nosotros hallamos favor de Dios en cada instrucción que Él nos dará, Él nos va a librar de toda situación. Es la verdad. Hay versículos en la palabra de Dios que nos sirven y nos animan. Cuando usted está en tiempos bien difíciles, pero difíciles, ¿qué hace? ¿A quién acude? ¿A Dios, a la palabra o a la vecina chismosa? Que luego va a andar ahí diciendo sus cosas. A mí me da risa porque yo la verdad nada más no conozco a mucha gente de mi calle, y nada más a una señora que se llama Mari, que ella me hace cosas de comida y así. Pero no conozco a las personas por su nombre porque no me gusta mucho eso, no tengo tiempo para eso, para estar como haciendo ahí tanta relación. Pero algo que yo entendí es que ¿a quién acudimos? A mí me gusta mucho el Salmo 91:1, Karen, por lo que dice, en tiempos difíciles, yo me he agarrado de ahí, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El siguiente, diré yo a Dios, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. El siguiente, Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. El siguiente, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. El siguiente, no temerás al terror nocturno, ni a saeta que vuele de día, hasta el 6, ni pestilencia, hasta el 6, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. ¿Qué hacemos tú y yo cuando tenemos una situación difícil? ¿Qué hacemos? ¿Acudimos a la palabra, declaramos la palabra o qué hacemos, Jessy? Primero lloramos, dice, sí, cierto, ¿eh? Las mujeres primero lloramos, porque eso hacemos de verdad. Está la situación bien complicada, pero luego ya después de que lloras, ¿qué tienes que hacer? Ni modo que te quedes ahí llorando todo el rato. Tienes que levantarte, limpiarte las lágrimas, pero también, fíjese bien, no es en mis fuerzas, es en Dios y es declarando la palabra. Yo quiero que usted ahorita piense en un versículo que usted ha tomado así de referencia, ha dicho, este versículo es una bendición para mí. Este versículo yo me agarro y le creo al Señor. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo, esperanza mía, castillo mío, mi libertador. Entonces yo me agarro de ahí de la palabra. Pero cuando no leo la palabra, ¿de dónde me voy a agarrar? ¿De dónde? ¿De qué? Génesis 7:1. Dijo luego Dios a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca,
porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Usted puede decir que es justo en esta generación? Usted y yo podremos decir, yo soy justo en esta generación. Qué grueso, ¿verdad? Mire, a mí algo que me movió mucho es saber que Dios ve todo. Todo. O sea, Dios nunca va a dejar de verlo a cada uno de usted. Pero algo que también he entendido es que Dios nos ama tanto. O sea, su amor es tan verdadero que Él dice, híjole, que mi hija reaccione, que Tenchis reaccione. Y Dios quiere eso, que nosotros reaccionemos por el amor que nos tiene a nosotros. Él ve nuestra vida. ¿Usted le gustaría ser un hombre, una mujer justa delante de Dios? Que llame su atención. Que diga a Dios, híjole, ahí está Elvia, y llama mi atención. Porque he encontrado un corazón diferente. Y Dios quiere que nosotros, imagínense, Dios quiere que vivamos una vida bien delante de Él. Que podamos decir, sí, soy justa. Ay, qué difícil. A mí se me hace difícil, ¿va? La familia entra en el arca y empieza a llover, ¿cuánto? 40 días. ¿Cuánto llovió? El León llovió 3 días. ¿Y cómo andábamos? Ya no nos la acabábamos. Aquí, hace 8 días, estábamos inundados. El día de reuniones de mujeres, el miércoles, veníamos bien contentas de León. No ha llovido. Llegamos aquí, ya llovió. Estaba inundado aquí. Veníamos en el camino, venía Gaby manejando y Miranda veníamos. Y estaba inundado todo, muchachos. Yo dije, pues mejor nos hubiéramos rentado un barquito, ¿va, pastora? Veníamos en el barquito. 40 días llovió. Ahora, en ese tiempo, acuérdense que no había llovido. Es la primera vez que llueve, construyen un arca, se suben al arca y están dentro. ¿Cómo creen que se sentían dentro cuando se movía el agua? ¿Cómo se sentían? Tenían animales ahí, de toda especie, fíjense bien. ¿Cómo se sentirían que se iba moviendo el agua y el arca? ¿Cómo se sentirían? Asustados, la incertidumbre. Pero fíjense qué grueso, que todos los que se quedaron afuera, ¿qué pensarían? Porque ellos decían que estaban locos, ¿va? ¿Qué pensarían cuando ya se ve el arca y todos empiezan a morir? No reaccioné, no lo vi. Yo le decía que estaba loco a él y ya se murieron. Tú y yo tenemos la oportunidad de estar dentro del arca de Dios. Pero si nosotros no queremos, allá afuera nos vamos a morir. Allá afuera nos vamos a morir. Y es lo que no hemos entendido. En la protección y dentro del arca estamos seguros, pero afuera nos vamos a morir. Afuera está bien difícil. Vemos las noticias y decimos, ¿qué está pasando, Dios mío? Pero Dios tiene una promesa para los hijos de Jesucristo, para los que aceptaron a Jesucristo, que tienen al Espíritu Santo. Él nos va a proteger y vamos a hallar gracia delante del Señor. Y Él nos va a cubrir y Él nos va a decir por dónde tenemos que ir. Como le dijo a Noé, Él lo va a hacer con nosotros. Porque Dios no tiene ningún problema de decirnos por dónde ir y qué hacer. El problema es que yo estoy dispuesta a recibir la instrucción de Dios en el tiempo o estoy en el avión perdido. Porque todo lo de afuera ya me contaminó, ya, híjole, no, pues no, mejor que se acabe la tierra, ya se acabe el mundo. Está bien feo, Gisela. Vemos las noticias y decimos, no, pues ya. Yo le digo al Señor, ay Señor, perdóname por todos mis pecados, hasta los que me son ocultos, y me pongo a cuentas delante de ti. Ahora tengo que entender que yo no sé en qué momento, pero yo tengo que estar bien delante del Señor. Pero también hay algo muy importante. Dentro del arca yo soy guardada. Dentro del arca yo soy cubierta. Pero fuera del arca, como aquellos que se burlaron, van a morir. Si usted se quiere salir del arca, puede morir. Hablando espiritualmente, acuérdense que es espiritual. Usted puede morir si no entra dentro del arca. Pero él fue obediente en todo tiempo. La familia entra al arca y empieza a llover 40 días y 40 noches. Ay, qué difícil. Si les digo que con 3 días en León ya no sabemos ni qué hacer. Génesis 7:11.
en el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, aquel día fueron rotas todas las fuentes grandes del abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Que, imagínense qué fuerte. Hay gente que ha ido a las cataratas del Niágara y dicen que es algo increíble, que la gente se queda impresionada. Imagínense cómo se abría. Ay no, se me hace increíble. Yo creo que yo me desmayaba. En el 12 dice, y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Imagínese usted 40 días de lluvia. Yo quiero que todo usted lo imagine en su mente. Noé y su familia empiezan a pasar por diferentes etapas. Ya dentro del arca, Noé y su familia empezaron a pasar por diferentes etapas. ¿Por qué le digo que es trabajo y tiempo? Primero, porque todos los días Noé tenía que ir a limpiar a los animales, tenía que ir a darles de comer a todos los animales. Yo tengo 7 perros, muchachas, y ya estoy que me desmayo, porque yo les limpio 2 veces al día. Y no es fácil, luego se enferman y los tengo que dar medicamento y los tengo que limpiar. No, yo gracias a Dios que no soy asquerosa, ¿verdad? Y sí les limpio. Pero fíjense bien, 7 perritos tengo. Pero imagínense él, 2 de cada especie. ¿Cuántos animales cree que estaban en el arca? ¿A qué olía? A flores. Y él se levantaba todos los días, tuviera ganas, no tuviera ganas, estuviera deprimido, estuviera cansado, estuviera como estuviera, se levantaba y limpiaba y les daba de comer a los animales. Trabajo y tiempo. Trabajo y tiempo. Y a veces nosotros nos duele la muela o la pata y ya no nos queremos levantar. Nos tenemos que levantar. Y yo no le hablo de lo físico, también le estoy hablando de lo espiritual. En el espíritu, ¿qué estamos haciendo? Estamos orando, estamos leyendo, estamos intercediendo. Estamos haciendo eso porque también es algo espiritual. Todos los días él limpiaba, todos los días él tenía el orden. No podía decir un día, no lo voy a hacer. Como hijos de Dios, necesitamos orar y leer todos los días para recibir la instrucción de Dios de lo que tenemos que hacer. Entonces no era flojo, ¿verdad que no? Yo creo que ni tiempo tenía para deprimirse, es lo que yo pienso, ¿verdad? Y entonces ellos ya como familia estaban en diferentes etapas. ¿Se pelearía con los hijos? Eso yo no sé, ¿verdad? Porque no dice la Biblia. ¿Tendría algún conflicto con los hijos, con las nueras? ¿Quién sabe, verdad? Pero en todas las familias hay situaciones. Entonces a lo mejor sí, pero lo tenían que arreglar, pues ¿para dónde se iban? No había como para dónde irse. Fíjense bien. Dice Génesis 7:17, el nivel del agua subía al arca y el arca flotaba. Ay, yo me imagino a ellos allá adentro. En esa situación que estamos viviendo, en situaciones familiares de enfermedad o económicas, a veces sentimos que nos estamos ahogando. Pero hay una buena noticia. En Dios estamos seguros y a salvo porque Él encontramos la gracia y el favor para nuestras vidas. Solamente en Él. La protección de Dios va con nosotros en todo tiempo. La Biblia dice que borró a los seres humanos, a los animales y a toda la vegetación y que los únicos que estaban en el arca eran Noé, su familia, su esposa, sus 3 hijos y sus nueras. Génesis 8:1. Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. El 2. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos se fue detenida. Y las aguas decrecieron gradualmente, no fue algo instantáneo, fue gradual. Se retiraron las aguas al cabo de 150 días, de forma gradual. No siempre Dios hace las cosas rápido, siempre las va a hacer como gradualmente. Y Dios quiere restaurar nuestra vida. En nuestra restauración siempre va a haber el tiempo y el trabajo. Es lo que yo les repito eso porque no hay nada instantáneo. El arca se detiene. Al pasar 40 días, Noé abre la ventana y envió a un cuervo. Una vez nos hicieron
tuvimos un campamento y nos decían, ¿a qué animal envió primero? Y yo dije, paloma. No, dice Guillermo, fue el cuervo, Sofía. El cuervo fue el primero que salió, ¿verdad? Y la palomita, yo me imagino que la palomita, él le hablaba a la palomita, palomita, vas a salir y si no hay, si tienes dónde, si no te me regresas. ¿Qué hacía la palomita? Iba y venía. La palomita iba y venía. Se me hacen como más obedientes las palomitas, ¿va? Y la palomita iba y venía. Noé sube el arca. Dios le da la instrucción a Noé y queda seca la tierra. Y Dios le dice a Noé, ya puedes bajar. Dios a Noé primero le dijo, sube, y cerró la puerta. Al final le dice, ya puedes bajar. Dios nos va a dar el tiempo donde tenemos que bajar. No va a ser cuando nosotros querramos. Cuando Él nos dice, ya bajan, es que ya estamos listos. Es que Dios ya restauró. Es que Dios ya hizo algo en nuestras vidas. Eso es muy importante, porque a veces nos queremos bajar antes de cualquier situación. ¿Sí se han fijado en eso? Somos desesperados. Decía una conferencista en León, yo pongo las cosas en el microondas y hasta el microondas me desesperaba. Ya quiero que sea rápido. Y así somos las mujeres. Cuando Dios da una promesa y somos obedientes desde el principio hasta el fin, Él lo hará y Él nos sostendrá en medio de la situación. Pero Dios me va a decir cuándo debo de salir. No puedo salir antes porque puedo morir. Esta historia es muy importante porque nos recuerda que hay un principio y hay un fin, pero requiere tiempo, trabajo en nuestras vidas. El arca es un lugar de salvación, pero no es un lugar momentáneo. Yo no me puedo quedar a vivir en el arca. ¿Noé se quedó a vivir en el arca? Hay gente que ya se acomodó y dice, aquí me voy a quedar. Ya no quiero salir, ya no quiero hacer, ya estoy cómodo. Ayer el pastor en la oración nos decía algo que era muy importante. Nos podemos acomodar en este lugar y podemos decir, no, pues ya aquí estoy a gusto, ¿para qué me muevo? Pero Dios no nos habla de la comodidad. Dios siempre nos va a incomodar cuando tenemos que salir de algún lugar. Y Él lo va a hacer. Y es la confirmación. Pero otros se amañan en el arca y no quieren salir por comodidad. Mi final es fuera del arca. Gracias porque fue un tiempo bueno aquí. También lo dijo el pastor ayer en la oración. Dijo, gracias a Dios por estos 2 años, fueron de bendición, pero ahora tenemos que salir a encontrar el lugar donde tenemos que estar como iglesia. Y es algo que me confirmó el pastor ayer porque ya le había preparado la clase. Y tenemos que tener un nuevo comienzo en nuestras vidas. Ahora vamos a imaginar lo que fue dentro del arca. Noé y su familia con los animales, más de 1 año. Más de 1 año estuvieron Noé y su familia, más de 1 año. La pandemia 2020, ¿qué fue en la pandemia? ¿Cómo nos fue? Me da mucha risa porque me dio COVID, le dio COVID a Mati. Estábamos en la reunión de hogar y pues nos dio COVID, ¿verdad? No, pues que se van a morir, que para qué se reúnen, que hay unas murmuraciones rarillas, a poquitas hablando. Y yo decía, caramba, no, pues Señor, pues si me muero, pues ya me voy contigo. Pero me daba risa porque estábamos en la reunión de hogar y nos dio COVID casi a todos, ninguno nos morimos. Bendito sea el Señor, va. Quién sabe si mañana me muera, pero ahorita estoy aquí. Pero me daba risa con Mati porque estábamos en su reunión de hogar. Decíamos, pues vamos bien malas, pero aquí andamos. Y orábamos y leíamos la palabra y estábamos en la reunión y nos reunimos y el Señor fue bueno. Ahora, COVID, ¿qué le recuerda? ¿Cuánta gente murió en el COVID? ¿Cuánta gente murió? Me acabo de encontrar una señora y me dice, Sofía, mi hijo se murió en el COVID hace 4 años y está bien triste y no lo puedo superar y no lo puedo superar. Es una vecina de Echeveste donde yo vivía antes y le dije, te voy a ir a visitar porque trae su corazón muy lastimado y es tan difícil. Mucha gente, me decían, en el Seguro Social mucha gente ya nada más les entregaban las cajitas con las cenizas. Qué grueso. Usted está aquí, es una bendición, ¿no? ¿Se murió alguien de su familia en el COVID?
¿Se murió alguien de su familia en el COVID? ¿De alguien sí? Ok. Qué doloroso y qué triste es. Y nos debemos de acordar, ellos en el arca no tenían medios de comunicación, no había Wi-Fi, no había Facebook, no había nada en el arca. En el arca no había nada, nada. En el COVID nosotros todavía tenemos la oportunidad de asomar la cabecilla a la cochera, de ir a alguno que otro lugar. Tuvimos oportunidad de eso, ¿verdad? Pero ellos no podían ir a ningún lugar, era un arca, estaba completamente sellada, cerrada. Imagínense cómo se sentían. Si usted y yo en el COVID nos sentimos mal, imagínense ellos cómo se sentían. Nada más quiero que lo relacione, porque fue algo que nos movió a todos los seres humanos. El tiempo y la etapa del COVID nos movió a todos, de una o de otra forma, económicamente, de enfermedad, de situaciones bien fuertes. Decías tú, ¿qué voy a hacer? El doctor con el que yo iba, dice, su esposa dice, llegaba a la casa y tenía como una cajita y se quitaba todo para no contagiar a mis hijos. Y se tenía que bañar en un bañito especial y lo tenía que entrar ya a la casa para no contagiar a mis hijos. Qué difícil tiempo. Y luego, ¿qué entró? Depresión, ansiedad, angustia, entró temor, un miedo increíble. ¿Usted cree que Noé no tenía miedo de estar ahí adentro? ¿Usted cree que Noé no dijo, pues, ¿qué estoy haciendo aquí? Y luego con tanto animal, con todos esos animalitos, ¿mande? Imagínese que él decía, es que se va a acabar algún día. No, él decía, y si no se acaba y si nos quedamos en el barco aquí toda la vida. Imagínese usted, nosotros ¿qué pensábamos en el COVID, Ana Luz? Decíamos, híjole, y si no se acaba este tiempo, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Y cómo nos vamos? Era bien difícil. Todos en congresos, después de un año, ahí vamos todas con cubrebocas, todas sude y sude como yo ahorita, pero con el cubrebocas todavía más. Y era bien difícil. Fue un tiempo muy difícil. ¿Y nos movió o no nos movió? A unos les movió para bendición, pero a otros les movió para comodidad. Y se quedaron ahí y ya no han salido. Y ya no quisieron congregarse y ya no quisieron estar en la iglesia. Y dijeron, mejor veo en mi teléfono, en la tele, veo las conferencias. Qué grueso está eso, qué grueso está eso. Pero lo que no entendemos es que hay muerte espiritual. Muchos se murieron espiritualmente. En vez de hacerlo reaccionar y decir, quiero ir con el dador de vida, porque no importa que el cuerpo físico se muera, yo voy a estar en lo espiritual con mi Señor. Y qué grueso que los que dijeron, no, yo me quedo ahí y estoy cómodo. Yo les puedo decir tanta gente que se quedó acomodada, que digo, ay Dios mío, que Dios nos guarde, va, porque estamos aquí. Entonces ahí dentro del arca, ¿cómo se sentirían ellos? ¿Usted cómo cree que se sentían? A veces estamos tan desesperados por bajarnos del arca que no esperamos el tiempo de Dios. La obediencia es desde el principio hasta el fin. Noé obedeció desde el principio hasta el fin. Cuando Dios da una promesa, somos obedientes desde el principio hasta el fin. Dios lo hará. Siempre Dios va a hacerlo. En esta historia es muy importante porque nos recuerda siempre que hay un principio y un fin. Acuérdense que lo que les dije ahorita, no nos podemos quedar en comodidad, tenemos que salir. Y hablamos del COVID, de las rutinas que él hacía. Les voy a dar 4 puntos rápido porque creo que andamos con tiempo. El punto número 1 es, escribe una visión creyendo que vamos a salir del arca. Él decía, voy a salir. Porque podía pensar, todo está inundado, ¿para qué salgo? Podía pensar eso Noé. Tenemos que entender que vamos a salir del arca, el diluvio es algo pasajero. Las aguas iban a bajar y el Señor iba a tener esa promesa y ese propósito para Noé. Habacuc 2:2 dice, y Dios me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que creyere en ellas. Había una visión, siempre tiene que haber una visión en nuestras vidas. El segundo, alimenta tu espíritu. La mente argumenta, no se puede, está difícil, no voy a bajar del arca. Dios se olvidó de mí. ¿Se acuerdan de la de Monarca? Se ha olvidado de nosotros. Memo me recordó eso.
Si nuestra mente dice cosas negativas, nosotros empezamos a creer y a sentir depresión, ansiedad, angustia, frustración y desánimo, porque mi mente está diciendo eso. La única manera de tener nuestro pensamiento y corazón sano es alimentar nuestro espíritu con alabanzas y adoración. Hay canciones que a usted le gustan, señor Juan Carlos. ¿Cuál le gusta a usted? Una canción cristiana que usted me diga, esta canción me gusta mucho. La de Johnny Ramírez, más Señor, está bien bonita. De usted, y le gusta y ahí está con Dios en la alabanza, ¿verdad que sí? A usted, a Mati, ¿cuál alabanza te gusta de Dios? Muchas, ¿verdad? Ok. Becky, ¿cuál? ¿Necesito un milagro? Si nosotros pusiéramos atención en las alabanzas, nos damos cuenta que son increíbles. Hay una alabanza que dice un pedacito: cambias culpas por gloria. Canciones de ruinas y tumbas caerán jardines. Alimentas el espíritu, así al cantar declaras y creyendo las promesas de Dios. Nosotros tenemos que entender que tenemos que estar alimentando el espíritu continuamente con alabanza y adoración. Yo en mi casa o en cualquier lugar que estoy, siempre estoy con las alabanzas y adoración. ¿Y de qué lleno mi mente? De alabanza y de adoración. Pero si canto la de Paquita, la del barrio, o si canto de las que me duelen así bien fuerte, que dicen que cuando toma, yo nunca tomé, va, pero dicen que los borrachos querían escuchar esas para sentir bien bonito que el corazón, va. Pero si yo empiezo a cantar ese tipo de canciones, ¿cómo me voy a sentir? Pues bien mal. Pero si alimento mi espíritu con la alabanza y la adoración, mi mente va a estar muy bien, va a estar sana y voy a estar declarando y creyéndole a Dios. Alimenta tu espíritu, ¿verdad? Ahora vamos a prepara tu paloma, el punto número 3. La paloma se llama certeza. Yo creo aunque no lo vea. Noé alimenta la paloma, que es el Espíritu Santo. Y en vez de quejarse de esa arca, donde tenía que alimentar a cada animal, a cada animalito, y tenía que trabajar todo el día, él estaba agradecido. ¿Por qué estaba agradecido? Porque vio cómo exterminó toda la tierra, todo el ser humano y los animales que estaban allá afuera que se quedaron. Él tenía gratitud en el corazón. Yo hallé gracia delante del Señor y estoy en un arca, en un lugar seguro, y estoy agradecido. No se estaba quejando. En el tiempo difícil, ¿qué hacemos? Nos quejamos. Nos quejamos por todo, por el clima, por el sol, por el agua, por la lluvia, por el perro, por el gato, por la vecina, por el carro, por la moto. ¿Por qué nos quejamos? Por todo, por la comida, por todo nos quejamos, por el esposo, por la esposa, por los hijos, por todo nos quejamos. Qué grueso que la queja paraliza el tiempo en lo que va a ser Dios en nuestra vida. Si no hay gratitud en nuestra vida, hay queja. Si no hay gratitud, ¿hay qué? Queja. Cuando yo me levanto y abro los ojos, le digo, gracias Señor porque me permites vivir un día más. Es lo primero que hago. Y luego ya me peleo con el güero. No es cierto. Pero yo tengo que entender que mi vida tiene que estar gratitud. Señor, gracias por mis plantas, gracias por mis perros, gracias por mi esposo, gracias por el trabajo, gracias por todo lo que tú haces. Pero si no hay queja, si no hay gratitud, hay queja. Y la queja paraliza el propósito de Dios en nuestras vidas. Y dices, ¿por qué no avanzo? ¿Por qué no hay nada? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué estoy orando? ¿Por qué estoy ayunando? ¿Por qué estoy haciendo esto? Y no pasa nada, porque todo el tiempo me estoy quejando. Todo el tiempo me estoy quejando. Es bien triste. Cuando escuchamos a una persona que se queja, ¿cómo nos tiene la cabeza? Ay, Jesucristo, quítamelo de aquí, por favor. ¿Te sientes bien mal? No, mira, pero vamos a hacer esto, vamos a echarle ganas. Ya sé que yo te dijera esto y no, sí, Sofi, vamos a echarle ganas, tú y yo, échale ganas, vamos. Qué padre, ¿no? Pero si voy y no, ay, no, qué complicado. Ay, qué flojera. Ay, ¿para qué? Ay, dices Jesucristo. No, ¿qué no ves que está bien mal la cosa? ¿Para qué te metes en más problema? Qué triste, ¿verdad? Necesitamos aprender a no quejarnos. Noé fue tan agradecido porque Dios lo tuvo en el arca protegido con su familia. Había una gratitud increíble. Que lo que él hacía, yo me imagino él trabajando con amor.
Yo no me imagino ahí quejándose, ay, le tengo que dar de comer a este animal, tengo que limpiar el otro. Yo no me imagino eso, sino él estaba agradecido con Dios. Necesitamos aprender a ser agradecidos con Dios y tener gratitud, no queja. El cuarto punto es: construye tu altar de alabanza. Dios le dice, baja con tu familia, y lo primero que hace él, ¿qué? Construye su altar. Ya estoy sobre el tiempo, me falta poquito, pero ya no voy a hacerlo. Fíjense bien, Dios nos rescató, nos amó, nos limpió, nos bendijo. ¿Qué estamos haciendo? Estamos construyendo un altar de alabanza y de adoración. En una conferencia que nos dio la pastora Elvia un miércoles de mujeres, a mí me pegó muy duro, porque dijo, para entrar a la presencia de Dios necesitamos tiempo y es un proceso. Nosotros no entramos y oramos, Señor, gracias por todo lo que hiciste el día de hoy. Qué bueno, no. Nosotros decimos, Señor, examina mi corazón, examina qué hay dentro de mí. Y la mayoría de los seres humanos que somos cristianos, que amamos al Señor, le decimos, perdóname, porque hoy tuve un mal pensamiento, porque hoy le contesté mal a una persona, porque hoy traté mal a otra persona, porque me da coraje, porque traigo, ¿sabe qué? Tantas cosas en mi vida. Cuando somos tan transparentes con Dios, creo que es lo primero que hacemos, pedirle perdón al Señor por nuestro comportamiento de ese día. Y luego entramos y le decimos, Señor, quiero estar contigo, quiero estar en tu presencia, quiero alabarte, quiero glorificarte, quiero honrarte. Y empiezo a poner alabanzas y empiezo a declarar lo que es Dios conmigo, que es Dios para mí. Ya voy a terminar, Elvis. Fíjense bien, necesitamos aprender a construir un tiempo con Dios, un altar con Dios y decirle, Señor, aquí estoy. Todos los días necesitamos estar con Dios, pero también requiere tiempo, es un proceso y ahí Dios nos restaura. Necesitamos entender que necesitamos tiempo con Dios. El altar para el Señor es tan importante. Mire, yo siempre le he dicho al Señor, aquí estoy tal como soy. Él conoce todo de nosotros. Usted y yo no podemos ocultarle nada a Él, vea, Bruno. Yo puedo decir, es que me voy a esconder aquí atrás. Acá está el pastor. Yo me voy a esconder y Él no va a ver esta situación que he hecho mal. Decíamos Malú, vea, en la reunión, hasta mentir es pecado. Todo lo que no le agrada a Dios nos separa de Él. Y tenemos que entender que para volverme yo con Dios necesito arrepentirme y necesito decirle, Señor, perdóname, porque a veces ya se nos volvió, como decía ahí, algo que hago constante y no pasa nada, no pasa nada. No pasa nada que yo trate mal a una persona, no pasa nada que esté chismeando de otra, no pasa nada que esté pecando, porque al que yo lleve información a otra es chisme. ¿Por qué ando de chismosa? ¿Qué quiero causarle a esa persona? Tengo que tener mucho cuidado en todo lo que digo de las personas, porque lastimamos el corazón, porque sabemos que lo hicimos mal y con qué propósito lo hicimos y afectamos el corazón de las demás personas. A veces nos tenemos que poner una cinta aquí, miren, una cinta para callarnos, porque decimos cada tontería. Pero Dios conoce el corazón, Dios quiere ayudarnos. Y yo quiero que se pongan de pie y vamos a orar. Dios quiere restaurar nuestra vida y no quiere que, si ahorita actualmente usted y yo tenemos cosas actuales, el Señor quiere restaurar nuestra vida. Normalmente guardamos situaciones pendientes con personas que están en autoridad. Fíjese bien, hay personas que nos lastimaron, que están en autoridad y las dejamos ahí pendientes. Hay situaciones que no hemos arreglado en nuestras vidas, pero Dios quiere restaurar nuestro corazón. No podemos acumular tantas cosas porque nos afecta. Porque ¿dónde cree que se nos va a notar? Cuando hablamos bien feo, bien amargadas, bien mal, y nuestro comportar es raro. Y el Espíritu Santo nos llama la atención porque Él nos dice, ¿por qué estás hablando así, Sofía? Porque, ay, caramba. Entonces yo le echaba la culpa a la menopausia. Se lo confieso. Pero Dios me ha estado ayudando a hablar diferente. Y yo no le voy a pedir permiso a usted, ¿verdad? Porque usted no va a pasar. Yo creo que todos pasen y vamos a orar.
Pasen Vicky, pasen Mati, van a pasar todos. Le voy a decir, ¿quién? No, todos, vénganse para acá. Malú, su esposo, Juan Carlos, Ana Luz ahorita no puede caminar, ¿verdad? Pero vengan para acá. Irazú, vente Irazú. Eres bienvenida y te queremos. Mire, yo creo que en algún punto de estos, cada quien tenemos cosas. Que las queramos ocultar, pues es otro asunto, ¿verdad? Pero Dios conoce el corazón. Y nosotros necesitamos rendirnos.